Vamos a trabajar a fondo con capas, máscaras y capas de ajuste. Aunque ya lo hemos visto por encima en la lección 3 sobre formas de trabajar con Photoshop con edición no destructiva, vamos a verlo paso a paso y con más detalle. Empezaremos explicando básicamente lo que son las capas. Cuando abrimos la imagen directamente en Photoshop, vemos la imagen tal y como está en este momento, con los ajustes de cámara, o si ha pasado por Camera Raw previamente, con los ajustes que hemos aplicado. La imagen la tenemos abierta y a partir de aquí podemos modificar, editar, ajustar la imagen en base a la propia imagen o a piezas que colocamos encima de la fotografía. Una de estas piezas que colocamos encima de la foto puede ser la propia foto duplicada, es decir, una fotocopia, por así decirlo, de la propia fotografía. Si tenemos una versión idéntica a la fotografía encima de la fotografía y modificamos esta, no alteramos para nada la versión original que tenemos debajo. Cada versión, cada elemento que colocamos encima, le denominamos capa. Entonces, cada capa puede contener una imagen u otros conceptos que ahora veremos, y estas capas van una encima de otra. Así que por defecto, cuando colocamos una capa y encima colocamos otra, lo que estamos viendo siempre es lo que está encima. Si esta tapa total o parcialmente la que está debajo. Aunque eso también es cuestionable porque la forma en la que tapa una capa a la anterior se puede cambiar con lo que se llaman los modos de fusión. Vamos a ver un ejemplo. Fíjate que aquí tenemos la fotografía base, tal como la abrimos en el panel capas. Por defecto siempre aparece una capa ya, siempre por defecto, que es la capa fondo, que es la propia foto. Que esta capa viene con un ojo y con un candado. El candado bloquea la capa y también bloquea el ojo. Si queremos desbloquear la capa, pulsamos sobre el candado, la capa ya no está bloqueada y ahora podemos pulsar en el ojo, lo que hará que se desactive la capa. Pero podemos volverla a activar tan solo pulsando el ojo. Esta capa es modificable y editable, pero como te comentaba en la lección de edición no destructiva, nos conviene mantener esta versión absolutamente intacta, de tal forma que si algo no va bien, podamos volver atrás y volver a empezar. Imaginemos que queremos dar más luz a los ojos, queremos suavizar la piel, queremos reducir arrugas. Cualquier cosa que queramos hacer, lo ideal es no hacerlo nunca sobre esta capa original. Para ello lo que podemos hacer es duplicar la capa. Lo más fácil es arrastrar la capa a la parte inferior del panel capas, al símbolo más, antiguamente un simbolito de una hoja de papel con la esquina doblada, lo cual hace una nueva capa. Como hemos enviado esa capa a nueva capa, lo que hace es duplicarla. Ya tenemos la capa duplicada. Esta es exactamente igual que esta. Por lo tanto, son dos versiones exactamente iguales, como dos fotocopias. ¿Cuál queremos trabajar? La que estamos viendo, la que está encima, la que está en la parte inferior, queda tapada por la capa de la parte superior. Si yo ahora, por ejemplo, esta versión, esta imagen, la paso a blanco y negro, vamos a hacer un ajuste directamente destructivo en la capa, y vamos, por ejemplo, a tono saturación y le quitamos completamente la saturación. Vale, ya tenemos una capa en blanco y negro. Pero si desactivamos esta capa, vemos la que tenemos debajo, que es la original, continúa siendo una capa en color. La tenemos blanco y negro y tenemos color. La capa superior tapa completamente la capa inferior, por lo tanto no vemos nada de la capa inferior, que sería la versión en color. Si esta capa la recortamos, dejará ver parte de la parte inferior. ¿Cómo recortamos una capa? Podemos borrarla o podemos usar las máscaras. Ahora veremos el concepto de las máscaras. Con ello dejaremos ver una parte de la imagen. Vamos a hacerlo a lo bruto. Queremos hacerlo sin máscaras, recortando la imagen. Pero recortando la imagen solo de esta capa, no de la anterior. Vale, pues por ejemplo, usamos una herramienta de selección muy fácil,
que es la herramienta de lazo, y por ejemplo vamos a, con la barra de espacio y la tecla Alt o Opción en Mac, pulsadas las dos simultáneamente, convertimos la herramienta temporalmente en el zoom. Fíjate que nos aparece la lupa con el símbolo negativo, lo cual nos permite hacer un zoom negativo. Vale. Reducimos la imagen. Soltamos la barra de espacio y la tecla Alt, o en Mac, barra de espacio y opción, y volvemos a tener seleccionada la herramienta anterior, que era el lazo poligonal. Hacemos desde la parte exterior clic y vamos a buscar las zonas de piel. Cerramos buscando el punto de origen, cerramos esta selección y ahora quiero incluir la otra mano. Con la tecla mayúsculas pulsada nos permite hacer una nueva selección vinculada a la anterior, o sea, se suma a la anterior. Ahora hacemos clic, le podemos soltar la tecla mayúsculas y vamos haciendo clic, 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 buscando las zonas de color. Vamos persiguiendo hasta cerrar la selección. Vale, ahora ya tenemos esta zona seleccionada. ¿Cómo lo haríamos de forma no destructiva? Con una máscara. Pero aún no sabemos usar máscaras, pues lo hacemos a lo bruto. Queremos borrar esta parte. Podemos hacerlo simplemente con la tecla de borrar del teclado, o vamos a buscar la herramienta borrador. Vamos a buscar el tamaño de pincel. Vamos a hacerlo mucho más grande. Y borramos toda esta zona para recuperar el color. Vale. Ahora ya podemos quitar la selección si queremos, ya no la necesitamos. Vamos a seleccionar, deseleccionar. ¿Qué hemos conseguido? No hemos conseguido aplicar color en esta capa, porque lo único que hemos hecho es seleccionar una zona y borrarla. Por lo tanto, lo que estamos viendo de color es de la capa que está debajo, que aún estaba en color. Para verlo es muy fácil. Quitamos el ojo de la capa inferior, la que es en color, y vemos lo que tenemos en la capa superior. La fotografía en blanco y negro con dos agujeros que representan la parte que hemos recortado, que hemos eliminado de esta capa. Como esta capa no tiene esta información, tiene un agujero, deja ver lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo? La otra fotografía, la otra capa en color. Si desactivamos el blanco y negro, vemos que aquí está la imagen completamente normal, en color, y en blanco y negro tenemos toda la imagen, menos estas dos zonas de las manos que hemos seleccionado y hemos borrado. Pero te decía que esto es la forma poco chapucera de hacerlo. Ahora veremos las máscaras, pero antes, otro detalle. Volvemos a activar la capa inferior. Imagínate que yo quiero tener blanco y negro, pero no absoluto. Quiero que el color sea muy sutil. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya me interesa que sea blanco y negro, pero no tanto. Quiero que tenga algo de color. Yo, como he hecho edición destructiva, he aplicado el valor de blanco y negro bajando la saturación, pero lo he hecho directamente en la capa. Esto no es editable, no lo puedo deshacer, pero lo que sí que puedo hacer, como esto lo tengo aplicado en la capa, es bajar la opacidad de la capa, hacerla transparente. Si la hago un poco transparente, dejaré ver lo que tiene debajo, que es la misma imagen en color. Pues vamos a opacidad, vamos bajando y fíjate que vuelve a aparecer ligeramente el color en la imagen. Cuanto más bajemos, más color aparecerá, con lo cual puedo darle un cierto toque para suavizar un poco el color, para atenuar ligeramente el color. De esta forma también estoy haciendo una forma no destructiva, porque la imagen original continúa estando intacta, aunque no es tan fino como ahora te enseñaré a hacer. Bien, ya ves las opciones de las capas. Básicamente, cada capa que pongo por encima voy colocando elementos. Vamos a colocar un nuevo elemento. Este elemento va a ser gráfico. Vamos a buscarlo de otra imagen. En este caso, para añadir una imagen dentro de la propia imagen, vamos al menú superior Archivo,
vamos a decirle colocar elemento incrustado, es decir, incrustar un elemento en la fotografía, y ahora vamos a seleccionar esta imagen con un interrogante. Le decimos colocar y ya tenemos la imagen dentro de la otra fotografía. Quiero ponerla aquí al lado y quiero que sea más pequeña. Fíjate que al colocarlo nos ha creado este cuadrado con estos manejadores que nos permiten hacerla más pequeña. Una vez lo tenemos, vamos al botón de confirmar o la tecla Enter y confirmamos la posición. Si no nos apareciese estos manejadores, cosa que se puede cambiar en las preferencias del programa, podemos, con la capa nueva seleccionada, podemos ir al menú superior, edición, transformación libre y volveremos a conseguir lo mismo y podemos cambiar el tamaño sin problema. Fíjate en dos detalles. Esta capa, ¿dónde la he colocado? Debajo de la capa de blanco y negro. Por lo tanto, aquí tenemos una cierta transparencia de la capa superior, o sea, tenemos este 32% de transparencia de la capa superior. Por eso vemos un poco oscurecida esta capa. Si queremos tenerla por encima y verla perfectamente, lo único que tenemos que hacer es pulsar en la capa y arrastrarla encima de la capa que él tenía ahora. Ahora la capa que hay encima de todo es la capa del interrogante. Fíjate que ahora sí que lo vemos perfectamente nítido y sin esa opacidad que veíamos antes. Vale, si yo ahora quiero colocar otro interrogante e invertirlo, ¿qué podemos hacer? El mismo interrogante lo enviamos a documento nuevo, lo cual lo que hace es duplicar el documento, crear una nueva capa, y ahora tengo dos. Solo veo uno porque está uno encima del otro, por lo tanto uno tapa el anterior. Vamos a buscar la herramienta de mover y ahora desplazamos un interrogante manteniendo el otro. Quiero girarlo. ¿Cómo lo giro? Muy fácil. Con la misma opción que hemos visto antes. Vamos al menú superior, edición, transformación libre, y ahora lo que quiero es girarlo. Fíjate que si estoy con el cursor dentro de la imagen no puedo girarlo. Si selecciono uno de los tiradores tampoco, pero si me pongo cerca de una esquina de un tirador pero por fuera de la capa, me aparece la doble flecha doblada. Esto me permite hacer clic fuera de la imagen y mover el ratón para ir girando esta nueva capa. Pues por ejemplo, vamos a dejarlo así. Antes de confirmar, si clico dentro de la capa, dentro de la propia imagen, puedo desplazarlo a otra posición. Y si no me gusta la verticalidad, puedo volver a la parte exterior y puedo girar este interrogante. Una vez ya lo tengo correcto, puedo confirmar. Pero vamos a introducir un error y te explicaré otro concepto. Volvemos a edición, transformación libre y pongamos que he puesto esta imagen muy pequeñita. Y después me doy cuenta, ostras, esto lo he hecho demasiado pequeño, tengo que volver a hacerlo grande. Verás que aunque haya reducido mucho la imagen, ahora teóricamente aquí tengo muy pocos píxeles. Si ahora vuelvo a edición, transformación libre y lo vuelvo a hacer grande, lo normal, cuando confirme, sería que habría perdido mucha resolución, vería la imagen muy pixelada, con muy poco detalle y borrosa, emborronada. Pero no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? Porque si te fijas, cuando he colocado las nuevas imágenes, en las capas me ha colocado un símbolo que es objeto inteligente. El objeto inteligente no deja de ser una capa que está vinculada en esta imagen, pero no está lo que Photoshop le llama rasterizada. Es decir, dicho de otra forma, todos los movimientos que realice en la capa que tenga el símbolo de objeto inteligente no se aplican, quedan pendientes de aplicar. Da igual que haga la imagen o la capa a un tamaño muy grande o muy pequeño, si después la vuelvo a cambiar, continuará teniendo la calidad original. No pierde ni gana absolutamente nada, hasta que guarde la imagen acoplándola o rasterice la capa.
Rasterizar la capa implica adaptarse a la resolución que tiene actualmente. Y a partir de ahora sí que ya la capa cambiaría sus propiedades a nivel de resolución. Esto tiene sus limitaciones porque no me permite editar o ajustar de luz, de color la imagen. Tendría que abrir la imagen original. Piensa que aquí la tienes colocada aquí dentro, pero no la tienes editable. Es simplemente como un acceso directo. Y dices, aquí irá esto, pero no lo has soltado. Aún continúa estando en otro sitio. Pues esto vendría a ser lo mismo. Fíjate que la hemos hecho pequeña y la hemos hecho grande. No ha cambiado. Vamos a rasterizarla y vamos a hacerle lo mismo. Pero para evitar problemas, primero duplicaremos esta capa. Y ahora esconderemos una de las capas para después volverla a recuperar con edición no destructiva. Vale, pues ahora esta capa y estas son las mismas, pues cogemos esta, botón derecho sobre la capa y le decimos rasterizar capa. Ahora ya no tiene la resolución que tuviera la imagen. Ahora se ha adaptado a la resolución que tiene en este trocito actual de la imagen. Si yo ahora hago lo mismo de antes, le digo transformación libre. Primero vamos a poner la imagen al 100%, así vemos la calidad que tiene esta imagen en este momento. Vale, pues ahora la hacemos muy pequeña y confirmamos. Antes hemos hecho esto, la hemos vuelto a hacer grande, pero hemos visto que no ha perdido calidad. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Edición, transformación libre y volvemos a agrandar la imagen. Fíjate la calidad del archivo. Ha perdido una barbaridad. ¿Por qué? Porque al dejar de ser un objeto inteligente y bajarle la escala, el tamaño, se adapta a la resolución que tiene en esa posición y en ese tamaño. Si después me lo repienso y la vuelvo a hacer grande, ya he perdido esa resolución. Y ahora me queda una imagen a una resolución pésima. De ahí que cuando colocamos unas imágenes, por defecto la configuración del programa lo que hace es crear objetos inteligentes para que pueda situar la capa y modificar el tamaño sin preocuparme de la resolución del archivo para que no pierda en los cambios de escala. Vale, pues esta capa que hemos duplicado y ahora no me sirve para nada, la tiro. Como ya he hecho anteriormente un duplicado, la capa original la continúo teniendo intacta. Vale. Ya hemos visto cómo crear capas, cómo colocar imágenes dentro de otra imagen y estamos viendo cómo trabajar por capas, incluso cómo trabajar con objetos inteligentes. Vale, vamos a por las máscaras. Recuperamos la versión original. Recordemos que teníamos aquí la versión de blanco y negro. Vamos a hacer lo mismo, pero haciendo una máscara. Esta capa la desactivamos. Vamos a la original, a la capa 0 y la duplicamos. De nuevo, aquí tenemos la capa duplicada y ahora vamos a aplicarle el efecto de blanco y negro. Vamos a imagen, ajustes, tono saturación y le aplicamos el blanco y negro, bajando la saturación a lo más simple. Pero quiero recuperar las manos. En lugar de hacer una selección y después borrar, simplemente vamos a crear una máscara. Esta capa no tiene máscara. Para tener una máscara tengo que ir al símbolo inferior de máscara, pulsar, fíjate que parece una bandera japonesa, y esto lo que hace es crear una máscara que queda vinculada a la capa. Es decir, tenemos una máscara que tapa o no tapa partes de la imagen o la totalidad de la imagen con una cadena. La cadena vincula siempre dentro de esa capa. ¿Esto qué significa? Que esta capa en blanco y negro actualmente tiene una máscara que decide qué parte deja ver y qué parte no deja ver de la imagen. En este caso lo veo todo exactamente igual, porque la máscara en blanco deja ver el contenido de la capa. La máscara en negro no deja ver el contenido. Si yo ahora invierto esta máscara, como ahora está en blanco, lo que hará es pasarla al contrario, es decir, pasarla a negro. Pulsamos
control más la tecla I en PC o comando más tecla I en Mac, y esto lo que hace es invertir la máscara. Otra forma de hacerlo es con la máscara seleccionada, ir al panel propiedades y pulsar el botón invertir. Es exactamente lo mismo. Fíjate que es muy importante que tenga claro qué tengo seleccionado, la capa o la máscara, porque cuando quiere hacer algo no es lo mismo invertir la máscara que invertir la capa. Aquí en propiedades no tengo la opción de invertir, pero el atajo de teclado continúa sirviendo. Control I en PC, comando I en Mac. Y lo que ha hecho, si la capa era positiva, pues la ha hecho en negativo. Como era en blanco y negro, pues ahora veo exactamente la misma capa, pero en blanco y negro. Volvemos a invertir, comando I o control I, y volvemos a recuperarlo. Vale. Esto es para que veas que un concepto que es invertir lo puedo hacer en máscara y en capa, y no es lo mismo. Para saber qué tengo seleccionado, tienes que fijarte qué capa tienes seleccionada, y dentro de la capa, si tienes la capa o la máscara, en caso de que tengas máscara. Fíjate que el indicativo son estas 4 esquinitas blancas en la máscara o en la capa. Bien, vamos a la máscara. Ya la tenemos seleccionada. Ahora queremos ocultar el blanco y negro, el efecto de blanco y negro de las manos. ¿Qué necesitamos? Tenerlo en negro, pero no quiero aplicarlo a la cara, por lo tanto solo me interesa tener en negro una parte de la máscara, no toda la máscara. En lugar de invertir la máscara, me voy al pincel, reviso que tenga el negro 100% en la esquina del selector de color, en RGB 000 o simplemente pulsando el botón de colores directos de color base, frontal y fondo. Si el color frontal es el blanco, puedo usar la doble flecha para invertirlo a negro. Básicamente seleccionamos el color negro. Con el botón derecho invoco las opciones del pincel, busco un tamaño más o menos grande y ahora simplemente voy a pintar sobre las zonas de piel que me interesa recuperar el color. Si pinta poco, es posible que la opacidad o el flujo los tengas bajos. Si quieres aplicarlo al 100%, deben estar al 100% para que actúen directamente en la zona que te interesa. Si queremos un pincel más grande, botón derecho para ir más rápidos y recuperamos la información de color en esta zona. En el brazo ya lo tenemos. Esto es más o menos lo mismo que hemos hecho antes con la selección, sí, pero ¿qué diferencia hay? Si yo me arrepiento de esto, puedo cambiar a pincel blanco y vuelvo a tapar la zona que me interesa, igualmente con toda esta zona. Es editable, la máscara siempre se puede modificar. Pero no solo eso, también puedo buscar términos medios. Yo quiero aplicar color, pero no al 100%. Pues en lugar de bajar la opacidad de la capa, lo que puedo hacer es la propia máscara, en lugar de hacerlo en negro, pinto con la mitad, con gris. Con un gris más claro, un gris más oscuro, dejará ver más o menos de la imagen que quieras. Recuerda que el blanco deja ver el 100%. Negro tapa el 100%. Gris medio dejará ver la mitad. Si quiero que se vea un poco más o un poco menos, pues escogeré más blanco o más negro, escogeré un gris más claro o más oscuro para dejar ver esa información. Hacemos control Z o comando Z para deshacer, paso atrás, volvemos al color y hacemos más clarito. Fíjate que ahora el color es más suave. También vamos a aplicarlo en la parte de la cara. Vale, como puedes ver, no solo es editable, sino que además podemos buscar unos puntos intermedios, pero además aún es compatible con la opacidad, con lo cual aún podemos aplicarlo con menos valor si nos interesa aplicar algo más suave. Además se pueden aplicar desenfoques en las máscaras porque no deja de ser un dibujo que acabamos de hacer en una máscara. Una máscara no deja de ser propiamente una imagen.
pulsando la tecla Alt en PC, opción en Mac, sobre la máscara, haciendo clic en la máscara, vemos la máscara que hemos pintado. Aquí nos hemos dejado un trocito negro antes, que esto taparía esta máscara y dejaría verlo debajo, pero como es muy oscuro no se ve. Si queremos rectificarlo, pasaríamos a blanco y podríamos rectificar o perfeccionar la máscara. Si aquí nos hemos dejado algún detalle por pintar, pulsando la tecla Alt en la propia máscara en una zona que hemos pintado, el cursor cambia a un punto de mira, hago clic en esa zona, con lo cual he recuperado ese valor de pintura, ese valor de gris en este caso, con lo cual puedo continuar pintando si algo no lo he hecho bien para rellenar exactamente con el mismo valor. Vale, ya veis que el concepto de las máscaras básicamente tapa partes de la imagen, con lo cual me permite mostrar o ocultar partes de la imagen. Fíjate un pequeño detalle, ¿ves los interrogantes que hemos colocado? Estos interrogantes es un objeto inteligente, pero ¿ves que tiene una transparencia? Si te fijas en la miniatura, vamos a hacer las miniaturas más grandes. Sobre una miniatura, botón derecho, y le decimos en lugar de miniaturas pequeñas, miniaturas grandes. Vale. Fíjate que el interrogante, el fondo es transparente. Si queremos ver cómo está la imagen, recuerda que esto es un objeto inteligente. Si queremos ver o editar el objeto, imagínate por ejemplo que queremos que esta zona la queremos clonar o queremos eliminar alguna imperfección que tiene la imagen. Mientras sea un objeto inteligente no nos va a permitir hacerlo. Fíjate que si por ejemplo vamos al tampón de clonar, selecciono el origen con la tecla Alt o opción en Mac y ahora intento pintar, me dice que no puedo porque es un objeto inteligente y lo tendría que rasterizar, lo tendría que convertir a píxeles para que los pueda editar. Ahora simplemente es una referencia que he colocado aquí, pero no tengo posibilidad de edición de esta referencia. Si quiero editarlo, lo que tengo que hacer es botón derecho sobre la capa que me interesa, en este caso vamos a seleccionar este interrogante, y le tengo que decir editar contenido. Esto lo que hace es abrir una nueva imagen que realmente es esa imagen que yo tengo colocada, esa capa de ese interrogante la ha abierto de forma independiente. Y fíjate que curiosamente este interrogante es una fotografía que tiene una máscara asociada. Esta máscara está recortando, eliminando todo lo que no es el interrogante y lo está tapando. Si algo no está bien, puedo modificarlo directamente. Vale. Yo lo que quería hacer ahora es eliminar esta imperfección de aquí. Vamos a tampón de clonar. Con la tecla Alt en PC o opción en Mac hacemos clic en una parte con una textura y pintamos directamente en la zona que no nos interesa. Para no repetir este punto, hacemos Alt en otra zona y repetimos esta. Hacemos en varias partes de la imagen, incluso esta parte también la vamos a eliminar. Ya lo tenemos. Recuerda que tenemos una máscara. La máscara la puedo ocultar. Para ocultarla, pulsando la tecla mayúsculas y haciendo clic en la máscara, lo que hacemos es ocultar la máscara o anular la máscara temporalmente. Y esto nos muestra la imagen original. De nuevo, vemos cómo las máscaras nos pueden ayudar muchísimo para mostrar solo a la parte que nos interesa. La parte que nos interesa es solo el interrogante. La parte negra, la mano que la sujeta, no me interesa. Pues esta máscara se ocupa de tapar todo esto. Vuelvo a pulsar la tecla mayúsculas, hago clic en la máscara, vuelvo a tenerla activa. Ahora esta imagen ha cambiado, pero incluso para notarlo un poco diferente y modificar la máscara, seleccionamos la máscara, vamos a buscar el pincel, botón derecho, vamos a hacerlo mucho más pequeño y en este caso vamos a ponerlo muy duro, no tan pequeño, porque lo que quiero hacer es modificar un poco la forma que deja ver la máscara. Vale, pues con el pincel y el color negro seleccionado,
con la máscara marcada o activa, borramos otra parte, incluso la redonda vamos a hacerla ligeramente diferente. Si yo voy a la imagen que estaba trabajando anteriormente, fíjate que no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque la información que tiene esta imagen no se ha actualizado. Esta imagen la he cambiado, pero no la he guardado. Como no he guardado los cambios, la foto no ve los cambios. Vale, pues esta foto que he modificado, vamos a decirle menú superior, archivo, guardar, y esto ha actualizado los cambios. Cerramos esta imagen y fíjate que en la imagen original ya está cambiada. Pero fíjate que hay dos versiones que es una copia de la misma, y al cambiar una ha cambiado también la otra. Vale, pues ahora esta imagen que ha cambiado está actualizada en el documento. Continúa siendo un objeto inteligente. La máscara, fíjate que ha hecho estos cambios que le he realizado un poco en la redonda y en la parte inferior del interrogante, en las dos partes, y la textura que he clonado también ha cambiado. Vale, ya lo tenemos cambiado y aplicado. Ya hemos estado viendo cómo son las capas, cómo trabajan, qué son los objetos inteligentes, cómo trabajan las máscaras, y ahora vamos a por los ajustes. Hasta ahora estamos haciendo ajustes en las propias capas. Cuando hemos quitado saturación para hacer blanco y negro, hemos seleccionado una capa, hemos ido al menú superior, ajustes, y hemos seleccionado un ajuste directamente. Pero esto es destructivo, es decir, no es editable, no lo puedo modificar y se queda con el ajuste que he aplicado. Si yo quiero que los ajustes no sean destructivos, los tengo que aplicar de otra forma. Vale, imaginemos que quiero que los interrogantes no sean en color, también los quiero en blanco y negro. En lugar de crear un ajuste directamente en una capa, vamos a crear una capa de ajuste. Una capa de ajuste implica que creamos una capa que realiza el ajuste que sea, pero queda directamente en un espacio dentro de mis capas. Y ese espacio, esa capa que tiene ajustes, los puedo modificar posteriormente. Por lo tanto, son editables. Continuamos realizando edición no destructiva. Vale, ¿cómo lo realizamos? En lugar de ir a imagen, ajustes, podemos hacerlo de dos formas. Ir al menú superior, capa, nueva capa de ajuste, y seleccionamos los ajustes por aquí dentro, o bien en la propia paleta de capas vamos a la parte inferior, al simbolito redondo que parece el yin yang, medio blanco medio negro, pulsamos y nos aparece el mismo desplegable. Y vamos de nuevo a seleccionar la misma opción fácil que hemos hecho antes, tono saturación. La herramienta nos aparece aquí en propiedades, bajamos saturación y tenemos lo mismo que hemos hecho antes, pero en una capa. Esta capa tiene su ajuste, este es el símbolo que nos lleva a esta herramienta, y también tiene vinculada una máscara, con lo cual podemos aplicarlo solo a la zona que me interese. Podemos invertirla, podemos taparla en negro, podemos tapar parte de la imagen en negro, dejar parte en blanco, podemos tapar un poco en gris. Tenemos los mismos ajustes que hemos visto anteriormente, pero aplicado a un ajuste. Por lo tanto, si yo quiero aplicar este ajuste a este interrogante pero no a este otro, seleccionamos el pincel, pasamos a color negro, marcamos o seleccionamos la máscara de la capa de ajuste, botón derecho, tamaño de pincel más grande, y pintamos directamente en la máscara en color negro. Ya hemos recuperado este valor, no queda afectado, y este afecta a esta zona. También podríamos tapar todo el resto para que no afectase a nada, porque aún tenemos algo de color. O esto, o continuamos pintando para ir recuperando el color en el resto de la imagen, lo que nos sea más rápido y más cómodo. Tendríamos
la cara, la mano y la otra mano. Esta es una opción, pero es mucho más fácil y más rápido. En lugar de esto, vamos pasos atrás. Cuando hemos creado esta capa de ajuste, en lugar de tapar todo lo que no me interesa, es mucho más fácil invertir la máscara. Ahora no afecta nada y con el pincel en blanco lo que hago es descubrir el efecto de esta capa de ajuste solo en la parte que me interesa. Esto lo estamos aplicando ahora en versión de blanco y negro, pero ahora imagínate que quiero contrastar la imagen. Vale, vamos a crear una nueva capa de ajuste y en este caso vamos a crear el ajuste que quieras: curvas, niveles, brillo, contraste. Vamos a hacer una curva sencilla y vamos a aplicar una curva de contraste. Esta curva de contraste contrasta más la imagen, pero solo quiero que se aplique a la cara y a la mano y además un poco menos. Bueno, bajamos la opacidad de esta capa de ajuste hasta conseguir el efecto que me interesa y solo quiero que me afecte a la cara y las manos. Vale, pues invertimos la máscara y con el pincel en blanco, pincel más grande, dureza al mínimo para que no se vea ninguna transición, aplicamos el valor en la cara y las manos. Desactivamos y activamos y ya vemos cómo estamos trabajando de una forma más sutil solo en las partes que me interesa. Si ahora quiero hacer lo mismo pero que me afecte solo a los interrogantes, a la mayoría de los interrogantes, creo una nueva capa. En este caso vamos a hacer una de niveles para hacerlo diferente. Vamos a cerrar los extremos de los niveles. Vale, ya tengo el efecto que me gusta, pero ahora afecta a toda la imagen. Lo mismo, invertimos la máscara, máscara seleccionada, invertir, pincel, color blanco, confirmamos el blanco y ahora dejamos ver este efecto en los interrogantes. Como puedes ver, cada capa de ajuste aplica un valor a una parte de nuestra imagen y después vamos sumando todos estos valores. También tenemos las opciones de fusión. En este curso no vamos a entrar en profundidad en ello, pero simplemente para hacerte un apunte, vamos a ver el ajuste que hemos aplicado de curvas en la piel. Hemos rebajado el efecto, vamos a exagerarlo, incluso vamos a exagerarlo más. Fíjate que en la piel, aparte de contrastar la piel, también estoy saturando más el color, porque el ajuste de curvas, el contraste, tanto me afecta a la luz como al color. Como te he dicho, las capas van una encima de otra aplicando lo que tenga esa capa a las capas inferiores. Pero los ajustes que aplica una capa pueden ser directamente tapando o afectando a las capas inferiores o afectando solo a ciertos valores. Si yo quiero que afecte a los valores de luz al contrastar la imagen pero no al color, fíjate que tengo un desplegable en la paleta capas que por defecto me dice normal. Este es el comportamiento de una capa encima de otra. Tapa, si está a 100% de opacidad, lo que tiene debajo. Pero tengo muchas opciones y una de las opciones es luminosidad. Fíjate que al cambiar a luminosidad, esta capa contrasta, pero ya no satura. Volvemos a la opción normal. Fíjate que el color está más intenso, más saturado. Si cambiamos a luminosidad, está contrastada, pero no está saturada. Por lo tanto, podemos aplicar un valor que solo afecte a luz o que solo afecte a color. Imagínate que estamos contrastando la luz y quiero contrastar el color por otro lado. Pues esta misma capa de ajuste, aplicando este contraste, la duplico y una capa se aplica a luminosidad y la otra capa la fusiono en color. De forma que ahora, si el color me parecía demasiado fuerte, lo puedo rebajar y darle la intensidad de color que yo quiera. Y en luz podemos hacer lo mismo. Bajamos la opacidad de la capa para darle el contraste que considere oportuno. Como puedes ver,
las propiedades de trabajar con capas, con máscaras y capas de ajustes son muy completas y nos permiten una edición muy potente y muy avanzada. Estamos viendo muchos conceptos, con lo cual te recomiendo que repitas esta lección varias veces para ir asimilando todos los conceptos que estamos viendo. Pero lo que es muy importante es que entendamos qué está haciendo cada una de las capas, de las máscaras y de las capas de ajuste. Así sabemos siempre lo que estamos haciendo o qué nos interesa usar para mantener esa edición no destructiva en nuestro flujo de trabajo y conseguir siempre la máxima calidad. Por último, vamos a aplicar un filtro. Y el filtro también lo vamos a aplicar de una forma directa y después lo aplicaremos de una forma con edición no destructiva. La imagen hasta ahora está siendo una suma de diferentes factores. Vale, yo ahora quiero enfocar más la imagen. ¿Qué tengo que enfocar? Fíjate que esta capa está al 100%, pero hay parte que no se ve. Hay parte que se ve de esta otra capa. Vale, pues si yo todo esto ya tengo claro que tiene que ir de esta forma, el detalle de la imagen está aquí. Fíjate que las otras capas no contienen información de detalle, de textura. Estos son capas de ajuste, niveles, curvas y tono de saturación. No tiene, por decirlo así, no tienen píxeles, son capas de ajuste. Aplican un valor que se ve en la imagen, pero la imagen la forman estas capas de aquí abajo. Si yo ahora quiero, por ejemplo, enfocar, aplicar un enfoque, lo puedo hacer en esta capa, pero al tener una máscara que me oculta parte de esta imagen, hay parte de la textura de esta imagen y hay parte de esta otra. Una opción que puedo hacer es seleccionar estas capas, duplicarlas, fíjate que ahora tengo esto por duplicado, y fusionar estas capas. Vamos a capa y le decimos combinar capas. Vale. Ahora esta capa es la suma de estas tres. Bueno, esta está desactivada, por lo tanto no actúa. Pero bueno, si actuase también estaría mezclada. O sea que estas ahora ya no nos interesan, no nos van a aportar nada. Pero yo quiero aplicar el enfoque sobre esta capa, no sobre estas. Estas las conservo por si algo va mal y tengo que volver atrás a mejorar la edición. Pero esta es la que voy a trabajar el enfoque. Y el enfoque vamos a usarlo con un filtro. Vamos al menú superior, filtro, enfocar y vamos a máscara de enfoque. Si yo ahora voy a pasarme mucho con el enfoque, vale, aplico el enfoque, no me he dado cuenta y ¡ay, qué barbaridad he hecho! ¿Cómo me he pasado con el enfoque de esta imagen? Yo no puedo editarlo. Tengo que borrar la capa o en la historia ir pasos atrás y volver a empezar, porque vuelvo a hacer edición destructiva. Vamos a edición, deshacer máscara de enfoque, porque eso, volver un paso atrás y volvemos al punto en el que habíamos acoplado las capas. Es lo mismo que estas otras. Vale. Ahora quiero enfocar, pero quiero mantener el concepto de edición no destructiva. En lugar de ir a filtro, enfocar, máscara de enfoque, antes de eso vamos a crear un objeto inteligente de esta capa para aplicarle el filtro. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Simplemente le decimos convertir para filtros inteligentes. Le decimos OK y esto lo que va a hacer es convertir esta capa en un objeto inteligente. Esta capa que ahora es un objeto inteligente, fíjate que vuelve a tener el simbolito de objeto inteligente. Cuando ahora vaya a filtro, enfocar, máscara de enfoque, aplicamos el mismo valor exagerado que hemos hecho antes. Me doy cuenta de que esto no es lo que yo quería y me he equivocado. Fíjate que esta capa ahora tiene una capa que cuelga de esta capa que llama filtros inteligentes y debajo tiene la máscara de enfoque, el filtro colgando. Vale, ¿esto qué implica? Que este filtro de máscara de enfoque está con una máscara, con lo cual puedo aplicarlo localmente, pero además es editable. Si ahora hago doble clic en máscara de enfoque, vuelve a aparecer la máscara y aún puedo hacerlo peor todavía, pero igual que lo he hecho peor, doble clic en máscara de enfoque, puedo volver a recuperar un valor más coherente. Fíjate que puedo desactivar la capa
y no veo nada, o aplicar la capa y se aplica esta máscara de enfoque. La máscara de enfoque igualmente además también tiene, como es una capa, sus opciones de fusión. Fíjate que al lado de máscara de enfoque tengo unos deslizadores. Si pulso en estos deslizadores, tengo la opacidad de esta capa del filtro. Cada filtro que vamos colocando tiene su modo de fusión y su opacidad, y cada una es independiente. La máscara es una para todos, pero sí que podemos aplicar estos valores de forma independiente. Fíjate, tenemos un zoom que podemos ver el resultado si bajamos la opacidad, por ejemplo, o el modo de fusión lo ponemos a color o a luminosidad y cambiamos las propiedades. Fíjate que al usar un filtro inteligente estamos usando las propiedades de las capas de forma no destructiva y de forma editable, con lo cual estamos aumentando mucho la potencia de edición que tiene Photoshop para modificar nuestras imágenes, pero siempre intentando trabajar de forma no destructiva y de forma editable, de forma que si tenemos que cambiar cualquier valor sea lo menos costoso posible a nivel de tiempo y a nivel de resultados.